Una vez más nos encontramos esta mañana en esta nueva semana. Estamos trabajando los temas de literatura. Estamos estudiando específicamente lo que es la literatura universal. Así es que hemos estado durante muchas semanas aprendiendo de los diferentes movimientos literarios, de los representantes que surgen a lo largo de la historia y sobre todo la forma como cada uno de ellos aportaron a la literatura. Grandes escritores que son reconocidos porque sus obras hablan mucho, porque sus obras tienen mucho sentido, porque sus obras transmiten muchos valores y mensajes que nos dejan para nosotros grandes enseñanzas. Así es que bienvenidos entonces una vez más a todos aquellos que se contactan a este canal también, al curso de literatura para quinto grado de secundaria. También esta mañana quiero hablarte de dos valores importantes porque estamos incentivando el tema de los valores. Estamos incentivando el tema importante de lo que significa la solidaridad y la honestidad. ¿Por qué insistimos en los valores? Porque creemos de que no solamente el colegio o la universidad o cualquier instituto debe forjar conocimiento, sino también integridad de vida. Y a pesar que los valores están ahí para ser practicados, la realidad es de que muchas veces no lo hacemos. Y más aún si somos estudiantes escolares, se nos olvida rápidamente. ¿Cómo te va con el tema de la solidaridad, por ejemplo? ¿Estás practicando el tema de la solidaridad? ¿Estás practicando en tu hogar, en tu barrio, en tu zona, con tus amigos o contigo mismo el tema de la ayuda mutua, el respeto a uno mismo? ¿Y qué de la honestidad? ¿Estamos siendo transparentes, sinceros con nuestras afirmaciones? ¿Todo lo que decimos lo demostramos? Esta forma de poder trabajar los valores nos van a ayudar muchísimo a entender que la vida necesita de esto. Porque para las buenas relaciones, sobre todo las relaciones interpersonales, es importante que no olvides la solidaridad y la honestidad. Y para el curso de literatura también se necesita eso, ¿no es cierto? Porque necesitamos la ayuda de alguien para que nos oriente sobre los temas de literatura y la honestidad para el trabajo y las actividades que vamos a hacer luego. Así es que, como dije al inicio, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de la historia literaria universal. Una historia literaria que ya estamos dentro de una época que se denomina la época contemporánea. Los historiosos afirman de que después de la Revolución Francesa hacia adelante se inicia lo que llamamos la época o la edad contemporánea, que va a durar hasta el día de hoy. Una serie de cambios, unas situaciones muy diferentes. Ya hemos hablado de eso las semanas anteriores cuando tratamos el romanticismo, que fue realmente el inicio de la época contemporánea en la literatura, y que posteriormente, como reacción al romanticismo, vimos el último tema que fue el realismo literario, que surge casi a la mitad del siglo XIX con los cambios de la revolución industrial, los problemas imperiales en Europa, una serie de cosas que llevó al surgimiento del realismo como un movimiento importante, como un movimiento de que tenemos que tomarlo en cuenta porque todas las cosas que podemos hablar del realismo repercute para el día de hoy. ¿Cuánto de nosotros vemos la realidad? Nos concientizamos de ellos, cuántas cosas nosotros podemos entender de que no tenemos que estar tan lejos de la vida misma, de la vida cercana. Y de eso se trata el realismo, cercarnos a la vida, entender que lo que está pasando, no ser indiferentes ante eso, y a través de las obras literarias tiene ese propósito y tiene ese objetivo. La semana pasada ya vimos una serie de escritores realistas, porque el realismo abarcó casi toda la parte de Europa, en la parte norte especialmente, en Francia, que fue la cuna del realismo, en Rusia, en España, en Noruega, infinidades de zonas importantes de Europa en donde existían los cambios en la sociedad, en la educación, en la economía, y se necesitaba que las personas pudieran entrar en una razón y a través también del avance de las ciencias podemos entender ahora por qué surge el realismo. Y quizás la siguiente imagen que ves ahí en la pantalla puede un poquito expresar algo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué ves en la imagen mostrada en la pantalla? ¿Qué es lo que tú puedes inferir o deducir en base a lo que observas? A ver, ponte a pensar un momento, quiero que veas los detalles, los personajes y qué idea se te viene a la mente. Ok,
dos personas, ¿no es cierto? Dos personas adultas, un hombre y una mujer que están muy encaramelados, acercándose un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué sensación te transmite esto? ¿Qué sentimiento o qué impresión te da? Ok, quizás tú me dices, profesor, son parece dos esposos o dos enamorados, pero ahí refleja algo de amor. Y qué diferente, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando del realismo y que fue contra el romanticismo, aquí te presento una imagen de amor, ¿no es cierto? Pero quiero que notes en el detalle del rostro de la mujer y del rostro del caballero. Parece de que ella está un poco más interesada de besarlo, ¿no es cierto? Y él quizás sonríe, la mira, pero espera quizás algo. Ahora, se dice que cuando uno se mira, va a transmitir mucho sentimiento. Las miradas transmiten muchos sentimientos. Ella está casi cerrando los ojos, él casi no. Y pareciera que van a consumir un beso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas de estas escenas hemos visto nosotros en el día a día? Por ejemplo, aquellos que aún tenemos a nuestros padres, los padres también se manifiestan ese tipo de cariño, o algunos familiares, algunos tíos, unos abuelitos, algunas parejas en la calle, en la televisión vemos una infinidad de cosas, o en las telenovelas, a las mujeres que les gusta mucho, vemos este tipo de escenas que nos llaman un poco la atención. Ahora, la realidad pareciera de que este caballero quizá no está tomando tanto la iniciativa de besar a esta señorita, ¿no es cierto? Sino ella. Ella está tomando casi la iniciativa de estrecharle un tierno beso. Y a veces, chicos, cuando perdemos la iniciativa de poder amar a la persona o acercarnos a la persona, muchas veces creemos que no nos aman. Muchas veces creemos que sencillamente la vida tiene que estar ahí en el dolor y en el sufrimiento o en la decepción. Ahora, ¿quién nos asegura de que esta pareja es una pareja de esposos o una pareja de novios? Quizás pueden ser amantes, ¿no es cierto? Y que reflejan algo de su coquetería y de su encaramelamiento, porque de alguna otra manera eso es lo que puede expresar la imagen. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, porque el realismo toca varias esferas y varias etapas de la personalidad del ser humano, y una de ellas, en el medio de los sentimientos, es el tema del amor. Ahora, un amor realista es un amor que nos va a ayudar a reflexionar un poco, porque muchas veces el romanticismo tiene peligros, y de eso se va a encargar el realismo, de poder aclararlo y estudiarlo. Y uno de los personajes y escritores importantes de la literatura realista en Francia, como cuna del realismo, fue, y el que vamos a tratar, es el señor Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, francés, un escritor con mucho talento, vivió una época muy difícil. Él estaba siendo realmente muy oprimido socialmente, una época en donde él ve que las apariencias engañan. Escribe varias obras con un contenido de denuncia, crítica mordaz. Gustave Flaubert es el máximo representante del realismo en Europa. Algo de su vida que nos puede llamar la atención es que él nace en Rouen en el año 1821. Ahora, una característica, ¿no es cierto? Porque para esa fecha en el Perú se estaba independizando de España. A los 13 años fundó el periódico manuscrito Art de Progrès. Cursó estudios de Derecho en París. Y eso nos da a entender que este hombre no era una persona novata, no era una persona cualquiera, una persona que estudia, una persona que se dedica a la profesión o por lo menos tiene una calidad educativa que le permite desarrollar su producción literaria. ¿Ok? Ahora, lamentablemente, cuando él tenía 22 años de edad, ¿ok? Se podría decir 22 años, por los años 1843, 1844, él sufre ataques de epilepsia, una enfermedad muy triste para aquellos que padecen, y su delicada salud le obliga a abandonar sus estudios a muy temprana edad en los estudios de Derecho. Ahora, a la medida que hemos conocido a varias historias de escritores, biografías, cada escritor tiene su peculiaridad, ¿no es cierto? Cada escritor tiene su detalle biográfico, como para poder conocer un poquito el motivo de sus obras. Conoció, a pesar de su situación de salud, conoció a la poetisa, otra gran escritora, Louise Colette, quien posteriormente sería su musa y su amante, su enamorada, su novia. Ahora, en ese tiempo Luisa tenía 11 años más que él. Increíble, ¿no es cierto? Eso pasa, algunos detalles de algunos escritores.
Entre 1846 y 1855 le escribió centenares de cartas. Increíble. Cuando una persona está enamorada, cuando una persona siente algo especial por alguien, esta es la actitud. Tal vez no tanto escribirle cartas, pero sí conservarle en el recuerdo algo muy especial de lo que ellos han vivido. La expresión máxima del sentimiento es en los recuerdos. Cuando los recuerdos están latentes y los sentimientos también, no importa absolutamente nada que solo el hecho de poder decir, wow, yo amo a esta persona y voy a esperar a esta persona y voy a dedicarle a Dios a esta persona, porque a veces en el amor hay mucha esperanza, en el amor a veces hay muchas situaciones en que no tenemos que perder la fe, y de eso se trata. Gustavo Flaubert le dedica sus cartas de amor, seguramente enamorado, y ella muy halagada por todo lo que estaba viviendo, seguramente. Y qué hermoso es poder desplegar esos sentimientos y saber entender que a veces cuando uno comete errores en el área emocional o sentimental, que yo imagino que Gustavo Flaubert lo habrá cometido como todo joven, tenemos siempre la oportunidad de empezar de nuevo y tenemos siempre la oportunidad de poder volver a vivir. Y si es con esa persona, pues adelante, sino entender de que Dios tiene sus propósitos en cada uno. Ahora, esta es la realidad cuando uno se siente triste, apenado, cuando esa persona ya no está. Imagínense, cuando Louise Colette murió en 1876, Gustavo Flaubert se sumió en una desesperación tremenda que empeoró su estado de salud. Y era lógico, se notaba que la amaba, se notaba que sin ella no podía vivir. Y aunque a veces esa persona ya no está a nuestro lado, o muchas veces sufrimos por eso, creemos que todavía puede haber un rayito de esperanza para que esa persona pueda volver a nuestras vidas, y que solamente la muerte puede separar a dos personas que se aman. Y yo espero de que, a pesar de que muchas consecuencias puede haber de esto, lo importante, chicos, es mantener el tino, la prudencia, y sobre todo el hecho de saber de que si tú crees en Dios, está tomando el control de todo en tus áreas emocionales, tú que recién empiezas a vivir, y uno quizás que ya ha vivido cierta experiencia y que de alguna manera u otra puede estar sumamente enamorado. En la guerra franco-prusiana, en el año 1870, el año 1871, Gustavo Flaubert fue movilizado como teniente de la Guardia Nacional, se involucró un poco al ejército. Tuvo que refugiar a sus parientes en Croixet, un pueblo cercano a París, y más adelante terminar él alojado en la casa familiar del marido de su sobrina en Rouen. Es en este claustro, en este encierro, que se dedicará de íntegro a la literatura. Y es ahí donde muchas veces los escritores, en la soledad, en la meditación personal e íntima, en el retiro de la vida, uno comienza a inspirarse y sobre todo comienza a recordar muchísimas cosas de la persona a quien ama. Gustavo Flaubert falleció en Croixet el 8 de mayo de 1880. A su funeral acudieron los más distinguidos literatos del momento. Fue reconocido, incluso Víctor Hugo conoció a Gustavo Flaubert y varios hombres importantes de la literatura realista y romántica, colegas de él, comenzaron a poder entender cómo es que este hombre le dio mucho a la literatura para el tiempo en la cual vivió. Ahora, vamos a ver algunas obras importantes de Gustavo Flaubert, algunas obras que nos van a ayudar a nosotros a poder ver un poquito el panorama del pensamiento literario. En primer lugar, tenemos la obra Salammbô, lo escribió cuando él estaba viajando por Europa, en esas grandes aventuras, y él escribe esta obra, Salammbô. La tentación de San Antonio es un tema sumamente importante cuando se trata de la fe y de la razón. Esta obra puede ayudar muchísimo a entender eso. La educación sentimental, obviamente los realistas tenían el propósito de educar también a las personas, de educar a la sociedad en la cual ellos estaban dirigiendo, y la obra de educación sentimental habla mucho sobre el matrimonio, la sexualidad y el amor también. Y quizás una de las obras importantes y en la cual esta mañana vamos a estudiar es Madame Bovary. Madame Bovary es una obra realista, es un emblema de la literatura universal, es un ícono de la crítica social, de cómo el realismo criticó mucho al romanticismo. Si hay una obra que critica mucho al romántico, es esta obra, Madame Bovary. Es una obra en la cual es una ironía, es una censura contra las clases altas que creían poseer todo el conocimiento y vivir como se le da la gana. Él vive en una situación muy complicada
en Francia, en donde la mujer estaba ahí tratando de respetar ciertas normas de convivencia social y matrimonial, pero tenía sentimientos y quería ser floral. Por eso Madame Bovary es una crítica a todas aquellas personas que cumplen ciertas normas convencionales. Fue su primera novela y sin lugar a dudas la más popular. Comenzaría a ser publicada en el año 1857. Madame Bovary fue publicada en un contexto muy complicado porque cuando se publicó la obra, Gustave Flaubert tuvo que enfrentar un proceso legal porque obviamente se creyó que esta obra atentaba contra o alentaba a la inmoralidad sexual. La obra habla sobre una personaje llamada Emma Bovary, hija de un granjero muy acomodado, educada en un convento y lectora apasionada de las novelas fantasiosas románticas que le llenan la cabeza de sueños románticos, y a raíz de eso se casa con un modesto médico provinciano. Madame Bovary es aquella señorita que comienza a poder ilusionarse como toda mujer y que se enamora debido a ese sueño de amor. Lamentablemente, a la medida que se va desarrollando el lazo matrimonial en la casa, igual con la convivencia con las hijas, la sencillez y la vulgaridad de Carlos Bovary, su esposo médico, y la monotonía de su vida familiar, agregado a la mediocridad del ambiente, la aburren, ¿ok? Terminan aburriendo a Emma Bovary y alimenta más su ilusión, más bien de una vida lujosa y llena de placeres. Ella ya no se siente cómoda con la vida que está llevando una esposa educada, sino ahora ella quiere experimentar la pasión sexual y sobre todo el dinero, que es lo que ahora más le interesa. Emma se siente feliz y piensa que sus anhelos han sido colmados. Ella comienza a buscar amantes incluso. Los amigos de Carlos Bovary son los amantes de Emma, incluso en su propia casa. Y ahí podemos ver ya una crítica al romanticismo, el peligro de ser románticos y cómo la mujer y el hombre pueden cambiar rotundamente. El usurero que le ha facilitado un dinero a Emma en una de las escenas de la obra, le embarga sus muebles. Y en el colmo de la agitación y la desesperación, Emma reclama la ayuda a sus amantes. Pero su invocación resulta inútil. Ellos solamente la usaban. Ellos ya no la valoraban como mujer. Por último, incapaz de sobrellevar esos sufrimientos y tribulaciones, se suicida ingiriendo arsénico. Qué triste el final de Emma Bovary, pero es la muerte también del romanticismo y la realidad cruda de una vida en sociedad. Pero ¿qué pasa con su marido? Mientras tanto, su marido Carlos no se entera nunca hasta el final de la obra de la infidelidad de su mujer, a quien tanto quiere después de fallecida. Entonces, podemos ver aquí un poquito la sinopsis de esta obra, que ya nos llega a meditar un poco, ¿no es cierto?, en lo que concierne a la temática importante de la obra Madame Bovary. Así que vamos esta mañana a dar solución a algunas actividades, algunas preguntas importantes sobre uno de los representantes claves del realismo literario en Europa. Vamos, y tú tienes ahí una sesión de clases en la cual tú puedes también completar. Uno de los datos biográficos de Flaubert es: se dedicó a la vida de un monacato, murió sumergido en la penuria y pobreza, se enamoró de Luisa Collet, se exilió en Grecia por asuntos políticos. ¿Cuál crees que sería la respuesta? ¿Qué aspectos hemos visto de su vida? Ok, ya hemos visto a una poetisa, a una personaje, ¿no es cierto?, Luisa Collet, a la que él le dedica sus cartas y se enamora rotundamente. No es un dato de su obra Madame Bovary. A. Tuvo una excelente acogida entre la clase alta de la época. B. Considerado una obra maestra del realismo literario. C. Emma es el personaje principal. D. ¿Hay un problema matrimonial en todo esto? No es un dato. ¿Cuál es falso? Bueno, la C sí es, ¿no es cierto? La B también. ¿Hay un problema matrimonial? Sí, es un problema matrimonial. Por lo tanto, tuvo una excelente acogida entre la clase alta de la época. No fue tanto acogida, más bien sufrió mucha crítica por esa clase. Alternativa A. Vamos a darte 5 preguntas, vamos a responderlo juntos. ¿Qué te parece? ¿Por qué Emma fracasó en su matrimonio? Vamos a ver respondiendo. Ahí tú tienes una hoja de aplicación, vamos a ir trabajando también.
¿Qué obras escribió Flaubert en ambiente histórico? ¿Cuáles son sus obras históricas que también hemos mencionado en la producción literaria? ¿Qué enfermedad sufrió Flaubert cuando era aún un muchachito? ¿Qué vida decide llevar Emma Bovary después de casarse? ¿Y quién fue Luisa Colet? ¿Puedes dar respuestas a esas interrogantes? Siempre relacionado la teoría con la práctica. Vamos uno por uno. ¿Qué te parece? ¿Por qué Emma fracasó en su matrimonio? Bueno, hemos visto que la sencillez y la vulgaridad de Carlos y la monotonía de su familia la aburren totalmente. Entonces ella ya no se sentía como una madre abnegada, sacrificada, ya era egoísta y pensaba a sí misma. Quizás Carlos no le daba el amor que ella necesitaba y ella comenzó a aburrirse. ¿Qué obras escribió Flaubert en ambiente histórico? 2. Salambó en el año 1862, Salambó, y La tentación de San Antonio en el año 1874. ¿Qué enfermedad sufrió Flaubert? Hemos visto que ya desde muy pequeños, por el año 1843 al 44, él sufría sus primeros ataques de epilepsia, una crisis que obviamente le permitiría renunciar a sus estudios de Derecho, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué vida decide llevar Emma Bovary? Hemos visto también de que Emma, después de ese aburrimiento familiar como esposa y como madre, decide llevar una vida de desenfreno y liberalidad, pero a escondidas, siempre cuidándose de que su esposo no lo sepa, pero que a través de sus amantes ella buscaba el amor y no encontró satisfacción incluso, no encontró la vida, la felicidad en ellos, porque el suicidio básicamente es un símbolo, un signo de que uno no es feliz. Vamos a dejarte a posteriori vamos a dejarte un texto, un fragmento justo de Emma sobre sus acciones y cómo ella se ilusiona incluso con sus amantes, se llega a enamorar de sus amantes, ella cae en un romanticismo, pero lamentablemente ya es tarde. ¿Quién fue Luisa Colet? Bueno, una mujer muy importante en la vida de Gustave Flaubert, fue el primer amor, se podría decir, de Flaubert, a quien le dedicaba las cartas, a la cual ella cuando murió él se deprimió muchísimo. Ok, chicos, entonces hemos estado analizando un poquito sobre la vida y obra de Gustave Flaubert, máximo representante del realismo literario. A continuación te voy a dejar entonces un fragmento de la obra Madame Bovary, y quiero que lo leas bien, que lo analices bien, que luego puedas tú subrayar algunas ideas importantes en el mismo texto. Es un fragmento que bien retrata el fracaso del romanticismo, incluso ella cómo se sale con la suya en ciertos casos, y cómo era la actitud de los amantes. Porque los amantes solamente querían divertirse con ella, los amantes solamente querían jugar con ella, pero ella quizás quería encontrar el amor en ellos, pero es un fracaso total. Más bien abandona a su marido, se podría decir, y a sus hijas, que sufren las consecuencias de una mujer que posteriormente se va a suicidar. Así que quiero que leas bien este fragmento de la obra Madame Bovary y te vamos a dejar luego unas preguntas de análisis, comentario y apreciación personal sobre un representante del realismo literario, el autor que hemos visto esta mañana, Gustave Flaubert y su obra Madame Bovary.